Bueno, creo que ya todos me conocen. Por si hay alguno que no me conoce, yo soy Daniel, uno de los pastores de la iglesia. Estoy para servirles y hoy específicamente el Señor me ha dado el privilegio de servirles predicando la palabra. Cuando estaba preparando esta prédica, leí una historia que logré conectar inmediatamente con la verdad central que vamos a estudiar hoy. Y era la historia de un hombre llamado James Wolfe. Él era un oficial del ejército de su país y él estaba en batalla, en combate. Le dispararon 3 veces y mientras estaba agonizando logró alcanzar a escuchar a sus compatriotas dando el aviso de que habían salido victoriosos de esa batalla. Y entonces en sus últimas palabras dijo: alabado sea Dios, muero contento. Y después, cuando lo sepultaron, en su tumba grabaron las siguientes palabras: murió en el momento de victoria. Y esa es la frase sobre todo que conecto con la verdad que vamos a estudiar hoy, porque cuando pensamos en Jesucristo, es el mayor ejemplo de alguien que murió en el momento de victoria. La victoria más grande que ha existido en este universo de cualquier tipo fue la de Cristo cuando expiró en la cruz del Calvario. Y parte de lo que vamos a ver es que eso no es solamente cierto acerca de Cristo, sino de todos los que compartimos la vida de Cristo. Fue cierto también de sus apóstoles, fue cierto de Esteban, el primer mártir, fue cierto de Policarpo, que ya no nos aparece en la Biblia, pero fue un discípulo de Juan. De cualquier mártir de la época actual es cierto, incluso es cierto si no llegamos a derramar nuestra sangre por Cristo, pero vivimos fielmente proclamando el Evangelio. Todos en Cristo morimos en el momento de victoria. Oremos. Padre, queremos agradecerte porque nuestro Rey es victorioso. Nuestro Rey ha hecho que seamos más que vencedores, no por mérito propio, sino por su gracia, porque mostró su amor derramando su sangre para pagar una deuda que nosotros nunca hubiéramos podido pagar. Ayuda, Señor, en el poder de tu Espíritu, que estas verdades llenen nuestros corazones mientras es alimentada la palabra a tu pueblo. Te pido que por medio de esta predicación Cristo sea exaltado, tu pueblo sea edificado, Señor, y tus verdades vengan a ser prácticas en nuestra vida y práctica también en las vidas de las personas a nuestro alrededor que nos has llamado, que les testifiquemos. Glorifícate en este tiempo, en el nombre de Cristo. Amén. Estamos en este momento iniciando una pausa de la serie de predicaciones de Éxodo para tener unas cuantas predicaciones de tema navideño. Y hoy yo les voy a predicar expositivamente desde Apocalipsis 12. Tal vez Apocalipsis no es el libro al que uno normalmente iría si quiere dar una prédica navideña, pero creo que el Señor me puso en el corazón que es algo importante para nosotros. Creo también que es un momento, han sido los últimos meses, momentos en que tal vez muchos de ustedes han sido bombardeados con mensajes incluso desde fuentes cristianas que distorsionan realmente los temas de los últimos tiempos y de qué trata el libro de Apocalipsis. Y espero que hoy esta prédica venga a clarificar en ese tema, y creo que también nos va a aportar en la manera que Dios nos llama a que vivamos Navidad, porque también hay una distorsión cultural acerca de cómo se vive la Navidad y queremos vivirla en victoria como el Señor nos llama a hacerlo. El texto que vamos a estudiar específicamente en Apocalipsis 12 son los versículos 10 al 12, pero vamos por contexto a leer todo el capítulo 12. Cuando lleguemos a la parte que es específicamente el texto de hoy, les voy a avisar para que le presten más atención. Apocalipsis 12, voy a leer desde Nueva Biblia de las Américas, y tiene un subtítulo que dice: La mujer, el dragón y el niño. Una gran señal apareció en el cielo: una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Estaba encinta y gritaba por los dolores del parto y el sufrimiento de dar a luz. Entonces apareció otra señal en el cielo:
un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas había 7 diademas. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo cuando ella diera a luz. Y ella dio a luz un hijo varón, que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro. Su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. La mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada allí por 1260 días. Entonces hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón. Y el dragón y sus ángeles lucharon, pero no pudieron vencer, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, aquí estamos versículo 10, estos 3 versículos 10, 11, 12 van a ser nuestro texto de hoy. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. Ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. Por lo cual, regocíjense cielos y los que moran en ellos. Ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a ustedes con gran furor, sabiendo que tiene poco tiempo. Aquí ya esto no es parte del texto principal, pero voy a cerrar el capítulo en la lectura. Versículo 13. Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, a fin de que volara de la presencia de la serpiente al desierto, a su lugar, donde fue sustentada por un tiempo, tiempos y medio tiempo. La serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que ella fuera arrastrada por la corriente. Pero la tierra ayudó a la mujer, y la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había arrojado de su boca. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. A muchos nos puede ocurrir que el tema de estudiar el libro de Apocalipsis nos intimida. Tal vez nos intimida por decir 2 cosas, por el tema de que habla de aflicciones para el pueblo de Dios. Nos puede intimidar también porque tiene muchos retos de interpretación. Pero es importante que lo estudiemos. Dios lo ha revelado y es útil para nosotros. Es útil porque explica nuestra realidad, explica lo que vemos que acontece en el mundo y también nos enseña cómo debemos vivir y en dónde hemos de poner nuestra esperanza. Y el texto de hoy es clave para entender esto. Y brevemente quiero explicar el por qué. Yo personalmente estoy convencido que el libro de Apocalipsis tiene un tipo de estructura. El autor dispuso una estructura que se llama quiástica o quiasmo. Y sin entrar en detalles de qué es, la idea es que se inicia con un tema A, se pasa a un tema B, un tema C, se sigue como en ese crescendo a un tema y luego como que se devuelve con los mismos temas y cierra con el mismo tema que inició. Y cuando un autor hace eso, lo que quiere enfatizar es lo que puso como en el puro centro, lo que quedó como en ese pináculo. En Apocalipsis, eso lo tenemos justamente en nuestro texto de hoy. Incluso quienes discrepan de que esa es la estructura, también coinciden, aunque consideran otras estructuras, que el corazón del libro de Apocalipsis es el capítulo 12. Entonces, si queremos entender el énfasis de Dios en el mensaje que comunicó de Apocalipsis, la clave es que entendamos nuestro texto de hoy. Y como vimos, era un himno de una voz desde el cielo. Y si yo tuviera que resumir cuál es la gran verdad que comunica ese himno, sería lo siguiente: la sangre de Cristo y el testimonio abnegado de su pueblo manifiestan su victoria sobre Satanás. La sangre de Cristo y el testimonio abnegado de su pueblo manifiestan su victoria sobre Satanás. Y de esa verdad que dice la Escritura,
yo entonces dirijo un propósito en esta predicación y mi propósito es que vivamos victoriosamente la Navidad testificando de nuestro Salvador. Que vivamos una Navidad victoriosa testificando de nuestro Salvador. El texto lo vamos a estudiar en 3 verdades. El himno tiene 3 versículos, una verdad con cada versículo, y las voy a repetir después, pero ahora voy a decirles de una vez cuáles son las 3 verdades. La verdad 1, en el versículo 10, es que somos salvos porque ya no podemos ser legítimamente acusados. La segunda verdad del versículo 11 es que somos victoriosos por la sangre de Cristo y el evangelismo abnegado. Y la tercera, versículo 12, somos guardados del juicio por la salvación victoriosa. Entonces vamos a dirigir nuevamente nuestra atención a versículo 10, pueden volverlo a leer en sus Biblias, y vamos a explorar ahí esta verdad de que somos salvos porque ya no podemos ser legítimamente acusados. Y fue bueno que leyéramos todo el capítulo porque si hay algo, una palabra que puede describir lo que se ve en todo ese capítulo 12 de Apocalipsis, sería la palabra conflicto. Hay un conflicto. Desde el título que vemos que hay un dragón y que también hay una mujer y un hijo varón. También se habla de los hermanos o el resto de la descendencia de la mujer. Hay un conflicto y es nuestra realidad en este mundo. Sea que nos demos cuenta o no, o que lo queramos o no, estamos en medio de un conflicto. Un conflicto que abarca y afecta toda la creación, todo el universo, y la Biblia nos da respuestas de la realidad que vemos a nuestro alrededor. De hecho, que la Biblia aborda este conflicto desde Génesis 3 hasta Apocalipsis 20. Solo unos capítulos contados de la Biblia están aparte de este gran como drama cósmico de este conflicto que hay en la creación. Y en este conflicto es imposible ser neutrales. El conflicto se establece desde Génesis 3 cuando pecan por primera vez los seres humanos. Y se dice que la tierra será maldita por causa del pecado del hombre. Y desde ese momento vivimos en una tierra maldita. No sabemos cómo se vería ni siquiera vivir en una tierra que no esté maldita. Es la realidad en la que estamos inmersos. También Génesis 3 establece que va a haber una enemistad que Dios estableció entre la descendencia de Satanás y la descendencia de Eva. Es imposible ser neutrales en esa batalla. Dios deja claro que hay 2 bandos y no hay manera de no formar parte de alguno. Y Dios desde Génesis 3 comunicó que tiene un plan de rescate para la humanidad que pecó, que cayó y es responsable de su propio pecado, aunque fue incitado. En ese plan de rescate, entonces Satanás, como sabe que ese plan de rescate está asociado con su destrucción, él quiere frustrar ese plan con todas sus fuerzas y de todas las maneras posibles. Y de ahí vemos todo el conflicto que hay alrededor nuestro en el mundo. Y creo que esto es algo que ni siquiera tenemos que ser cristianos para que podamos ver. Yo creo que yo personalmente, una de las cosas que empezó a acercarme a los caminos del Señor fue el yo. Incluso sin tener el Espíritu Santo, Dios me dio una conciencia y yo podía darme cuenta, un sentido del bien y del mal, saber que había un conflicto y yo ver en este mundo que parecía que ganaba el mal. Y eso despierta preguntas existenciales en las personas y la Biblia nos da respuestas de por qué ocurre esto y cómo va a ser el desenlace al final. Satanás ha hecho todo lo posible por frustrar el plan de Dios. Como sabía que iba a ser un descendiente de Eva, trató siempre de destruir el linaje del que sabía que iba a nacer ese Salvador. Cuando ya iba a nacer Jesús, por medio de Herodes, trató de matar al bebé, que sabía que iba a ser un rey. Ya habiendo nacido Jesús, hizo todo lo posible por frustrar sus planes, por distraer. Entró en Judas Iscariote personalmente para que entregara a Jesús a muerte, en traición. Y después que Cristo ascendió, sigue luchando, persiguiéndonos a todos los que llevamos el testimonio de Cristo. Pero Apocalipsis 12, una tras otra vez lo que dice es que todos estos intentos del diablo, aunque nos pueden intimidar, todos fracasan. Cuando estudiamos Apocalipsis también, a veces quisiéramos como saber una cronología exacta de los eventos y queremos saber en qué momento estamos nosotros, el pasaje que estamos estudiando, en dónde va.
Y aunque existe un lugar valioso para eso, ese no es el propósito de esta prédica. Hoy quisiera que nos enfoquemos en el panorama amplio y general del libro, porque a veces si uno desproporcionadamente quiere entrar en estos temas de líneas de tiempo, cronología, más bien puede perder la mirada de lo que enseña el énfasis de Apocalipsis, el himno que leímos, que es quién gana el conflicto y cómo se gana el conflicto. Creo que también es importante este énfasis de Apocalipsis en nuestro contexto porque dentro del mundo evangélico muchas veces, me parece, se usa con mucha superficialidad el término de ser cristianos victoriosos. Y creo que es un texto muy útil que nos informa desde la Biblia cómo luce una vida victoriosa en Cristo realmente. Y puede ser muy diferente de lo que normalmente se dice. Eso vamos a verlo hoy. Queremos enfatizar lo que el mismo libro enfatiza, lo que le parece medular a Juan, inspirado por el Espíritu Santo. Y lo primero que vemos es que este himno proviene ¿de dónde? ¿De dónde se escuchó esa gran voz? Del cielo. Eso también es importante estudiando Apocalipsis. No estudiamos Apocalipsis viendo nuestro entorno y viendo las últimas noticias y levantando preguntas a Apocalipsis para que nos las responda. No, ponemos nuestra atención donde Dios nos dice que pongamos la atención, que es en este himno. Y este himno nos explica el conflicto, su desenlace, cómo somos victoriosos. Queremos dirigir nuestra atención al cielo, de donde salen los decretos soberanos de Dios que nos explican la realidad y nos dicen cómo vivir para su gloria. Y si queremos saber qué va a ocurrir en la tierra, no mantenemos nuestra mirada en la tierra. Como cristianos volvemos nuestra mirada al cielo, de donde Dios habla. Y si queremos que algo ocurra en la tierra, aunque hagamos esfuerzos acá, primeramente nuestra mirada se dirige al cielo y repetimos las palabras que Jesús nos enseñó: Padre nuestro que estás en los cielos. Y hay un patrón bíblico de que en el plan que Dios determinó, en un sentido las cosas se inician o se originan en el cielo y después vienen a concretarse en un plan específico en la tierra. Aquí es donde se materializa, pero empieza allá. Y como por poner solamente un ejemplo, lo vemos en Cristo mismo, lo que Andrés nos acaba de leer. El plan redentor de Dios se origina en Él, y el Hijo de Dios, estando en el cielo, viene a la tierra para salvar a su pueblo de sus pecados. Por eso es que en esa oración modelo que Jesús nos dio, dice: venga tu reino. Inmediatamente después de decir venga tu reino, está allá, acá queremos que venga por completo, a consumarse, porque ya está en nuestros corazones. Y inmediatamente después de eso dice: hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Queremos que el reino venga, y eso tiene que ver con que lo que Dios ha determinado en el cielo sea una realidad acá y nosotros podamos contribuir al plan de redención. Entonces, desde Génesis 3:15, desde la promesa del descendiente de Eva que iba a golpear la cabeza de Satanás, que lo iba a vencer por siempre y que iba a traer liberación, lo que el ser humano, viviendo el conflicto, aún sin Cristo, pero viendo el conflicto a su alrededor, lo que el corazón humano desea escuchar es el himno que tenemos hoy. Desde la caída lo que queremos escuchar es esto: el momento en que se diga ahora. Ahora viene el reino de Dios. Y ese ahora nos hace ver, igual en versículo 10, que Dios soberanamente es el que determina los tiempos. Él determinó cuál iba a ser el momento en que Cristo iba a encarnarse y venir al mundo. Él es el que determina el momento de la conversión de cada uno de nosotros. Él también determinará el momento en que vamos a pasar de estos cuerpos débiles, mortales, a nuestra tienda de campaña celestial, que es como la terminología que usa en el versículo 12, que vamos a estar como en esa tienda de campaña ya con Dios en el cielo. Pero el camino de aquí a allá, la Biblia muchas veces lo describe simbólicamente como un desierto. Y es bueno que pasemos por ese desierto y a través de este conflicto, afectados por el conflicto, sufriéndolo, esforzándonos. Es bueno para nuestras almas, nos hace más como Cristo. Voy a leerle lo que dicen un par de comentaristas.
Desde el nacimiento espiritual hasta la muerte natural, desde el momento en que afirmaste el rostro hacia el cielo para que entres por la puerta, tendrás guerra con Satanás, con el pecado y la carne. La huida de Israel de Egipto es una figura de la declaración abierta de guerra contra las tinieblas. ¿Y cuándo tuvieron paz los israelitas? No hasta llegar a Canaán. Hasta no llegar a la tierra prometida no hubo paz. Y otro dice esto respecto al desierto. 3 factores emergen de pasar tiempo en un desierto. La persona se vuelve completamente dependiente de Dios para poder satisfacer las necesidades materiales y espirituales de la vida. Segundo, el desierto es siempre un lugar transitorio. Y tercero, el desierto es un lugar donde Dios forma a su pueblo espiritualmente y lo prepara para su servicio. Pasar aquí por las aflicciones de la tierra es bueno para nosotros y en última va a exaltar más al Dios que nos ha rescatado. Y vamos a sufrir de las obras de Satanás, vamos a sufrir producto del acusador de los hermanos. Y lo hemos ejemplificado en la Biblia, en el libro de Job, al inicio del libro. Job nunca entendió qué estaba ocurriendo en este ámbito celestial que él no podía ver, pero sí vivió un sufrimiento muy real y no podía ver realmente la victoria en la que estaba viviendo en medio de sus aflicciones. Y eso prefigura también la vida de nosotros en este mundo hasta el momento que el Señor nos llame. Una de las características principales de Satanás es esta, un acusador. Él se goza en la condenación de las personas, en todo lo opuesto a Dios. Dios se goza en que las personas se salven, Satanás se va a gozar entonces en que las personas se condenen. Se goza en diferentes tipos de acusaciones, les gusta que haya acusaciones unos a otros dentro de la iglesia. Vean que dicen que es particularmente acusador de los hermanos. Quiere acusaciones internas dentro de la iglesia, quiere incitar eso. Quiere también una acusación interna en la conciencia de cada uno de nosotros, aún ya siendo cristianos, de que nos sintamos culpables, indignos delante de Dios para no acercarnos a Él. Y la acusación más fuerte que puede hacer Satanás es en la corte divina, es directamente en la presencia de Dios, porque ahí realmente es donde cuenta, ahí es donde está el juez que tiene la palabra definitiva y la potestad para condenar a los pecadores. Y entonces ahí también Él quiere siempre acusarnos. Cuando vemos este versículo 10, la terminología que se usa para Satanás es en términos legales. Es como un fiscal incansable que no duerme y hace todos los esfuerzos posibles para haber condenado, para haber sentenciado a muerte a la persona que está acusando. Ese es el enemigo que se describe acá. Y es un enemigo determinado, es un enemigo que nada lo va a detener, es un enemigo que no tiene esperanza de arrepentimiento, según lo que ha ya determinado Dios y profetizado en la palabra. Y entonces, estando bajo la opresión de alguien así, la única oportunidad, para él no hay esperanza, la única oportunidad que haya de esperanza para los que somos oprimidos por él, la única manera es que él sea vencido. No podemos evadir el conflicto, no se puede buscar la paz con alguien con esta determinación. Debe ser vencido, es la única manera. Y es muy bueno que estamos estudiando ahora Éxodo, que guarda mucha relación con estas cosas. Lo vemos muy bien ilustrado en Faraón. Faraón fue determinado al punto que él terminó, no era su intención quizá, pero terminó dando su vida por perseguir al pueblo de Dios y no dio el brazo a torcer. En un par de veces vaciló, pero en realidad nunca llegó a dar el brazo a torcer hasta el punto que los muros de agua del Mar Rojo le cayeron encima. Así es el enemigo que tenemos. La buena noticia es que Satanás está condenado y ciertamente va a intentar frustrar el plan de Dios y va a querer arrastrar a todos los que pueda bajo esa misma condenación. Lo vimos en el texto que leímos con 1/3 de las estrellas. Satanás sabe que la paga del pecado es muerte, como dice Romanos 6. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer? Él quiere incitar a que pequemos, inmediatamente después que pequemos, ir a acusarnos, porque quiere la muerte en nosotros. Quiere que estemos en su misma perdición. Y Dios permitió que por medio de una incitación satánica entrara el pecado en este mundo. Y Satanás tiene poder en este mundo terrenal
para usar terminología bíblica, se le llama el príncipe de la potestad del aire, se le llama el Dios de este mundo. También dice, el mundo entero está bajo el poder del maligno. Y en todo este tema del conflicto, algo que nos puede sonar chocante, pero es la verdad bíblica. Si usted no está en el bando de Dios, usted definitivamente está en el bando del acusador. El que cree que está en un punto de abstenerse de participar del conflicto o estar en un punto neutral, realmente, por defecto, por la caída del ser humano al inicio de los tiempos, está en el bando del acusador, del enemigo. Y vean lo que dice la Biblia acerca del efecto que tienen estas acusaciones cuando son legítimas de nuestro pecado, de nuestra condición antes de venir a Cristo. Y nos lo explica Colosenses 2, 13, 14. Dice que teníamos un documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso. Un acta en nuestra contra que dice la verdad acerca de nosotros, de que somos pecadores, de que somos culpables, que tenemos una deuda por pagar y que no podemos estar en el bando de Dios. No hay manera de que merezcamos estar en su bando, entonces estamos en el otro. Merecemos estar separados de Dios por siempre. Eso decía esa acta, eso decía ese decreto. Pero como siempre en la historia redentora vienen las palabras gloriosas, pero Dios. Dios intervino en la historia humana, lo que nos leyó Andrés al inicio. 1 Juan 3:8 dice, el Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para deshacer las obras del diablo. Nuestro Rey victorioso vino a rescatarnos de nuestros pecados, a pagar la deuda que nos correspondía a nosotros, para que se hiciera paz con Él, fuéramos reconciliados con Dios. Y el resultado de la obra que vino a hacer Cristo es lo que dice aquí este versículo 10, es la inauguración, la inauguración del reino de Dios y la autoridad de Cristo. Eso nos lleva a nuestra segunda verdad, está en el versículo 11, lo pueden repasar, y esa verdad nos dice que somos victoriosos por la sangre de Cristo y por el evangelismo abnegado. La sangre de Cristo, el evangelismo abnegado. Y es que si dependiéramos de nosotros mismos, de borrar lo que dice esa acta, lo que dice ese documento de deuda en nuestra contra, somos totalmente incapaces. No podemos hacerlo. El esfuerzo humano no tiene ninguna esperanza para resolver los problemas del corazón caído y del mundo caído. La maldad que hay en el mundo, el sufrimiento, las guerras, los desastres naturales, nada de eso por medio de esfuerzos humanos va a poder erradicarse. Pueden hacerse tratados de paz, puede haber avances científicos, puede haber políticas de tolerancia, puede reducirse huella de carbono, puede haber gobiernos nacionales y organismos internacionales, mundiales que quieran resolver estas cosas. El problema es espiritual, es de pecado, y el ser humano, el humanismo nunca lo va a poder resolver. Es lo que nos dice la palabra, son mentiras satánicas. Progreso sin Cristo, paz sin Cristo, bienestar sin Cristo o victoria sin Cristo. Son mentiras del enemigo. Solo la sangre puede reconciliar. Solo la sangre puede liberar. La palabra nos dice, y por medio de Él, de Cristo, del Cordero que se sacrificó, por medio de Él, reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz, ¿por medio de qué? Por medio de la sangre de su cruz. Entonces en esa corte divina, la corte más importante en la que podemos ir a ser acusados, ahí somos absueltos, ya no puede haber una acusación legítima en nuestra contra. ¿Por qué? Porque la sangre ya fue derramada por nosotros. Ya un sustituto pagó, canceló esa deuda. Lo estamos viendo en las verdades que vemos en Éxodo, cuando vimos que ese cordero sin mancha, sin tacha, que prefiguraba a Cristo cuando Él iba a sacrificarse, la sangre de ese cordero tenían que ponerlo en los postes de las puertas y en el dintel. Y Dios mismo dice, Éxodo 12:13, cuando yo vea la sangre pasaré de largo. Efectivamente el Cordero sustituye, el verdadero Cordero de Dios, Cristo, su sangre, sustituye a pecadores y su castigo mortal.
por esa deuda que tenían por la justicia y la santidad que Dios exige por su carácter. Satisface perfectamente la ira de Dios, santa, justa, sobre nuestro pecado y cualquier pecado. Y lo maravilloso de esto de la sangre es que por más oscuro que se vea el panorama mundial, o por más corrupta que se vea, o decadente, o endurecida que se vea un corazón o una alma, creemos la verdad bíblica que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y es lo único que puede llegar a restaurar, lo único que puede llegar a transformar el corazón humano y lo único que puede renovar este mundo caído, maldito por causa del pecado del hombre. No hay salvación por aparte del Evangelio, que es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. Estamos convencidos de estas verdades y estamos convencidos también de este himno que estudiamos hoy y creemos convencidos delante de Dios que es fiel y verdadera esta palabra. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la corte divina? Si se intentara hacer una acusación en nuestra contra ahora que somos cristianos. Porque es arrojado el acusador, que es lo que dice al final el versículo 10. ¿Qué es lo que hace la sangre con ese documento de deuda que había en nuestra contra? La Escritura nos responde: y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. No sé si recuerdan que cuando Cristo fue crucificado, los romanos acostumbraban encima de la cabeza del crucificado poner un rótulo que decía la razón o su delito por el cual fue condenado a muerte. Y lo pusieron en ese momento para la acusación que había contra Cristo. Pero espiritualmente, realmente ahí lo que estaba ocurriendo era que todo lo que nos condenaba a nosotros, todos nuestros pecados, toda nuestra deuda ante la justicia y la santidad de Dios, estaba escrita ahí. Dios la clavó en la cruz y Cristo pagó por eso. Y en la cuenta, por decirlo así, como si fuera una cuenta bancaria, como esa cuenta de justicia perfecta de Cristo, Dios dijo: y esa pónganla a nombre de los que van a ser mis hijos, de los que voy a adoptar. Y esa sangre en esa corte divina fue ya presentada una vez para siempre y no puede haber apelación alguna en su contra, no es ni siquiera admitida delante de Dios una acusación contra los suyos, que ya están cubiertos por la sangre de su Hijo. En esa corte cierra el caso y debería cerrarlo en cualquier otra corte. No debiera haber aquí entre nosotros en la iglesia una acusación entre hermanos. Ese es el carácter del enemigo, no de la iglesia de Dios. En nuestro interior, cuando vienen los sentimientos de culpa por el pecado, de sentirnos indignos o sucios delante de Dios por nuestro pecado, ¿sobre cuál base es por la que podemos acercarnos nuevamente a Dios? Hay una sola, es lo que nos enseña el texto de hoy, es lo que enfatiza Apocalipsis, es solamente la sangre del Cordero, no hay otra. Y a veces caemos en engaños. A veces el día que siento que he hecho mejor las cosas para Dios, me siento más digno de acercarme a Él. O hay días que hago las cosas mal y me siento más indigno, pero siempre es el mismo acceso, siempre es la sangre. El día que pequé más, el medio de acceso, la sangre de Cristo. El día que pequé menos y hice más obras de justicia, el acceso, ¿cuál es? La sangre de Cristo. El cristiano más santificado, ¿cuál es el acceso? La sangre de Cristo. El menos santificado, igual, la sangre de Cristo. Es lo único. Cuando nos sentimos indignos, recordamos las palabras de Pedro: ustedes saben que no fueron redimidos con cosas perecederas como oro o plata, sino ¿con qué? Con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos. ¿Por qué? Por amor a ustedes. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados. ¿Por qué?
por la sangre de Cristo. Solo eso nos acerca a Dios. Y no estamos hablando aquí de libertinaje y de que el pecado no importa, no, pero cuando acudimos al trono de la gracia sobre el camino que abrió Cristo una vez para siempre, por su sangre derramada que ya presentó en la corte divina, y vamos a acudir por la gracia perdonadora de Dios, Dios nos responde también con su gracia transformadora para que cada vez seamos más como Cristo, pequemos menos, hagamos más obras de justicia que le agradan. Y es la noticia más maravillosa del mundo que ya Cristo derramó su sangre por amor por nosotros. Y la victoria que logró Cristo, nos dice el texto de hoy, el versículo 11 específicamente, en la segunda verdad, se manifiesta de dos maneras. La victoria de Cristo se manifiesta en su sangre derramada, pero se manifiesta también en las vidas que dan testimonio del poder de esa sangre para transformarlos y de seguir las pisadas del que les dio vida. Vidas que testifican del poder de la cruz. Gloria a Dios que somos victoriosos en Cristo. Me gustó algo que dijo un teólogo, y es que la carrera del cristiano, cuando pensamos en como pasar por el desierto, la vida en este mundo, esta vida cristiana es una carrera, pero es una carrera que ya corremos con la medalla puesta. Ya somos victoriosos por lo que ha hecho Cristo en nuestro favor. Él es el que garantiza nuestra victoria. Pero si realmente la vida de Cristo está en nosotros, ¿qué va a ocurrir? Vamos a vivir igual que como Cristo vivió. Entonces vamos a imitar la vida y las acciones de Cristo. Entonces, en conjunto con la sangre de Cristo, el texto nos habla de la palabra del testimonio. Somos victoriosos también por la palabra del testimonio. Esto habla de un estilo de vida de fidelidad a Cristo, pero habla también de un testimonio verbal que no puede ser silenciado nunca, ni por sufrimiento ni persecución, como Cristo nunca fue silenciado ni detenido por sufrimiento o persecución. El discípulo se caracteriza por su sujeción a las Escrituras, por evangelizar, por negarse a sí mismo, por guardar los mandamientos de Dios. Desde el inicio mismo, el llamado al discipulado, Cristo decía: si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Eso suena igual que lo que estamos leyendo hoy en el versículo 11, donde dice también: y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. Cuando Jesús hacía ese llamado al discipulado, al negarse tomar la cruz cada día, decía después: el que pierda su vida por causa de mí, ese la salvará. La vida cristiana es una vida que paradójicamente está como constantemente identificándose con la muerte de Cristo, pero también con su vida. Entonces esta victoria que experimentamos en Cristo se da por esa identificación, esa asociación, ese estar con Él en su muerte, pero también en su resurrección a vida eterna. Somos victoriosos con Cristo. Apocalipsis mismo en 17:14 dice: el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él, son llamados, escogidos y fieles. Y tal vez nos parezca un poco extraño que cuando se habla de cuál es el medio o el agente a través del cual se logra la victoria, que hable de la sangre de Cristo. Eso no es extraño, pero pensar que se añade algo, que se menciona algo más, tal vez nos parece extraño, pero ahí es donde tenemos que entender que si la vida de Cristo está en nosotros, entonces también se va a ver un fruto de que eso es una realidad. Si Cristo dio su vida y derramó su sangre por el avance del plan redentor de Dios, quienes tenemos la vida de Él, vamos a vivir de la misma manera, imperfectamente, pero vamos a vivir de la misma manera. Vamos a vivir por las mismas verdades, los mismos propósitos. Entonces esta palabra del testimonio que llevamos de Cristo y lo hacemos hasta la muerte, si se requiere hasta morir por dar este testimonio, da evidencia de que estamos identificados con Cristo.
Este discípulo es como su maestro. Esta oveja sigue a su pastor. Este es como aquel que murió en el momento de victoria, como dijimos al principio. Entonces la sangre de los mártires no significa victoria de Satanás, todo lo contrario, simplemente evidencia que ese mártir realmente tenía la vida de Cristo en él y perseveró hasta el final. Y demuestra que la victoria de Satanás es terrenal y temporal, pero la victoria que tenemos en Cristo es definitiva y es eterna. Y cuando empezamos a aceptar esta verdad de que el estar evangelizando nos preserva en medio de la persecución, cuando tal vez son las situaciones en que más nuestra carne nos incitaría a más bien ocultarnos, a retraernos por temor, porque hay oposición al evangelio. Cuando reconocemos esta verdad de que más bien somos protegidos evangelizando, uno lo empieza a ver en toda la Biblia, y me gustaría ver algunos ejemplos. En las últimas palabras de Pablo a Timoteo, en el último capítulo, 2 Timoteo 4, hay varias frases que apuntan directamente a esto. Cuando Pablo está hablando a Timoteo de estas cosas difíciles y que nadie va a querer escuchar la palabra fiel, verdadera, en los últimos tiempos, ya en los que vivía Timoteo, le dice: pero tú sé sobrio en todo, haz obra de evangelista o haz un trabajo de evangelista, cumple tu ministerio. Si uno esta verdad que estamos hablando no la maneja, esto le parece tal vez hasta raro. Timoteo no conocemos que sea destacado por tener un don de evangelismo o algo así. ¿Por qué Pablo aquí en sus últimas palabras, además de decirle que predique la palabra, hasta cuando parezca que no es la oportunidad de hacerlo, le dice: haga obra de evangelista? Porque cuando viene la persecución, y es lo que nos enseña también Apocalipsis, es su énfasis, más bien cuando viene la persecución más fuerte, es cuando más nos llama el Señor a que levantemos nuestras voces para que sea rescatado su remanente. Es ponerse unas partes más importantes de la armadura de Dios, que es, Efesios 6:15, calzados los pies con la preparación para anunciar el evangelio de la paz. Si no evangelizamos en medio de esta guerra, de todo este conflicto que estamos hablando, hay una parte de la armadura de Dios que estamos desechando. Creemos que nos protege no hablar de Cristo en ciertos contextos. No, más bien usted está quitando una parte de la armadura del Señor, que Él usa para preservarlo gloriosamente en medio de eso. El énfasis de Apocalipsis es que cuando más intimida el enemigo, más nos ponemos esa parte de la armadura para que anunciemos el evangelio de paz. Regreso a Pablo con Timoteo. Todos me abandonaron, pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció. ¿A fin de qué? A fin de que por mí se cumpliera cabalmente ¿qué? La proclamación del mensaje, y que todos los gentiles oyeran. ¿Y qué dice inmediatamente después de eso? Y fui librado de la boca del león. Vean cómo lo asocia directamente. Y ciertamente Pablo murió como mártir, pero murió victorioso. El enemigo y sus intimidaciones nunca lo lograron silenciar, nunca logró apagar la voz del testimonio de Cristo en Pablo, así como nunca lo logró el enemigo en Cristo mismo. Pudiera la tumba de Pablo también tener grabadas esas palabras: murió en el momento de victoria. Él sabía que iba a recibir la corona de justicia después de ese momento. También cuando Pablo hace la mención al león, porque sabemos que no habla de un león literal, ¿a quién nos recuerda? Nos recuerda a Daniel en el Antiguo Testamento. No sé si recuerdan cómo terminó Daniel en el foso de los leones, pero todo empezó con Daniel 6:4, buscaron un motivo para acusar a Daniel. Ahí está el acusador otra vez, buscando motivos para acusar a Daniel. Entonces incitaron al rey a que hiciera cierta ley que sabían que Daniel no iba a cumplir, porque Daniel no iba a dejar de arrodillarse para adorar y orar a su Dios. El rey, aunque no quería, tuvo que sentenciar a Daniel. Y dice, el rey habló a Daniel y le dijo: tu Dios, a quien sirves con perseverancia,
Él te librará. Y vean qué interesante que en un contexto totalmente pagano, Darío sepa que Daniel cree en un Dios que salva, en un Dios que libera, y que además reconoce en Daniel un testimonio de que él es perseverante sirviendo a ese Dios. Y al igual que Pablo, fue librado de la boca del león en ese momento hasta que Dios le dio vida y murió victoriosamente. El propio Juan, que escribió Apocalipsis, igual Apocalipsis 1:9, dice: yo Juan, hermano de ustedes y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús, me encontraba en la isla Patmos. ¿Por qué se encontraba ahí? Lo dice inmediatamente: por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Estaba en el exilio por testificar de Cristo. Y vean qué poderoso es ese testimonio victorioso, el que nos habla el pasaje de hoy, que cómo es posible que unas palabras que escribió un hombre débil, exiliado hace 2000 años, son las palabras que hoy Dios usa para animar a Iglesia La Gracia para que evangelice en el tiempo navideño. Así es el poder de la palabra de Dios y ese testimonio victorioso que llevamos con la vida de Cristo en nosotros. Al inicio utilicé esta ilustración del que murió en el momento de la victoria, y muchas veces tendemos a ver la victoria como un momento, pero yo creo que cuando estudiamos la terminología bíblica de cómo se vive para Cristo día a día, descubrimos más bien que en vez de que ese momento de victoria en la vida cristiana, más que sea un evento, como lo fue tal vez al final de la vida de Sansón o algo así, más bien es un estilo de vida. El Señor nos llama a que tengamos un estilo de vida victorioso en Cristo. Vean lo que dice Pablo respecto a los peligros que enfrentaba mientras llevaba el Evangelio. Les aseguro, hermanos, por la satisfacción que siento por ustedes en Cristo Jesús nuestro Señor, que muero diariamente. Si a mí me pusieran a definir cómo se ve la vida cristiana a la luz de este himno que estamos estudiando hoy, sería algo parecido a esto: hoy muero adorando al Cordero y testificando de Cristo, como un ejercicio para mañana morir de una mejor manera, haciendo exactamente eso mismo, repetidamente, hasta que llegue el día que ya el Señor me llame a su presencia. Así es como se ve la vida cristiana a la que el Señor nos llama. Y ahora voy a hablar un poco más de esto, pero en realidad todo nuestro servicio al Señor, todo lo que hacemos en la vida cristiana, tiene este componente de morir a nosotros mismos. Y de hecho no viene el fruto, o no es todo lo que debería ser nuestro servicio, si no existe el componente de morir a nosotros mismos. Sea en lo que ofrendamos, sea en la predicación, sea en la evangelización, sea en lo que sea. Si no nos cuesta, si no duele, si no hay sacrificio, si no hay muerte a nosotros mismos, eso restringe mucho el fruto de lo que hacemos. Entonces, de acuerdo al texto de hoy, ¿cómo luce entonces un cristiano en victoria? No tiene que ver con lo que muchas veces se predica tristemente desde los públicos, que tiene que ver con bendición y prosperidad material o de mis proyectos personales. Ahí no se puede ver si hay un cristiano victorioso. Un cristiano victorioso se ve porque confiesa a Cristo, testifica de Cristo y se niega a sí mismo hasta la muerte por Cristo. De eso trata Apocalipsis. Uno de los comentaristas muy acertadamente le puso el nombre de su comentario Apocalipsis: más que vencedores. Así es el cristiano victorioso: confiesa a Cristo, testifica de Cristo, se niega hasta la muerte por Cristo. Vean lo que dice Jesús en Juan 12: en verdad les digo que si el grano de trigo no cae en tierra y se muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. O sea, se establece una relación entre este morir para infundir vida a otros, para producir fruto. Es como un principio espiritual que Dios, en su sabio diseño, en su plan redentor, determinó que para que fuera infundida vida a los que Él iba a alcanzar, iba de la mano con que muriera
el que está como transfiriéndole esa vida o comunicándole las palabras de vida. Estamos siendo sacrificados, estamos muriendo a nosotros mismos por las personas a nuestro alrededor que no conocen al Señor. Si lo hacemos de una manera que no nos duele, que no nos produce incomodidad, que no restringe nuestro horario, que no gasta nuestros recursos, creo que son algunas obras que difícilmente apliquen para el principio espiritual de que la vida sea transferida a esas personas. No, que esas personas nazcan de nuevo o sean regeneradas no depende de nosotros. Pero cuando vemos esto, vemos cómo Dios quiere que hagamos las cosas como Cristo lo hizo. Nuevamente Pablo. Porque nosotros que vivimos constantemente estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Así que, y aquí viene la parte importante, así que en nosotros obra la muerte, pero en ustedes la vida. Quiere que su vida y su testimonio impacte a otros de una manera que realmente la vida de Dios venga a ellos, que puedan conocer a Cristo, que puedan ver en tu vida a Cristo. Tenemos que morir a nosotros mismos, tenemos que priorizar, tenemos que ser intencionales delante de Dios con nuestra mente, con nuestra voluntad, con nuestros afectos. Queremos que estas personas se salven y voy a ser sacrificado, porque en el último día lo que será rescatado en este mundo será solamente la iglesia. Y yo quiero personas en ese coro celestial conmigo. Los animo en Navidad a que testifiquen, a que compartan el Evangelio de Jesucristo, que inviten a la iglesia. Vienen un par de prédicas navideñas, tenemos el desayuno del 24 y esas personas a nuestro alrededor que no han recibido a Cristo necesitan esta buena noticia. Todos somos responsables de nuestro pecado, así que no somos solamente víctimas, pero a la vez somos responsables y víctimas del pecado que hay en el mundo, y las personas necesitan esta buena noticia de que se puede vencer en este conflicto mundial, universal, por medio de Cristo. Queremos ver a las personas no con juicio, sino como Cristo las veía, con compasión, como quienes no tenían un pastor. Queremos que todos participen del gozo del nacimiento de este Redentor que ha de reinar y que ha derrotado la muerte, la maldad, el pecado y a Satanás. Entonces, ser ciudadanos del cielo ya nos llena de gozo, pero reconocemos que hay personas que van para otro destino y eso es amargo, eso es triste para nuestras almas, y es bueno que nos produzca tristeza para que también eso nos mueva y nos lleve a la última verdad. Versículo 12, somos guardados del juicio por la salvación victoriosa. Nos gozamos de ser ciudadanos del cielo, pero sabemos a la vez que este mundo está listo para ser juzgado en cualquier momento, y sus habitantes, los que moran en la tierra, dice el texto. Hasta el enemigo tiene alguna conciencia, un entendimiento, nos dice el versículo 12, de que sabe cuánto tiempo le queda. Y eso produce cierta urgencia en la destrucción y la condenación que quiere producir, en llevar a la gente a la perdición. Cuánto más nosotros, que el Señor por medio de sus profetas nos hace entendidos de los tiempos, hemos de aprovechar las oportunidades para anunciar a Cristo. Y no estoy hablando de un apuro descontrolado y torpe por evangelizar, estoy hablando de un sentido de urgencia bíblico. Porque no podemos jactarnos de un futuro que no sabemos. Y hermano, hermana, usted no sabe cuántas navidades le quedan a usted. No sabe si esta es la última oportunidad que va a tener para testificarle a personas que usted ama a su alrededor. No sabe si ese ser querido, esta es la última Navidad que va a estar con usted. Y el Señor permite que esta sea una época en que la gente está más receptiva. Si Dios lo permite, dentro de 2 domingos aquí vamos a tener más de 100 personas. Yo quisiera que sean más, que yo tenga que quedarme ahí afuera para que la gente aquí escuche el evangelio que se va a predicar.
porque no sabemos cuándo va a ser el tiempo, pero el Apocalipsis nos dice, el tiempo está cerca. Quiero que vivamos con una perspectiva eterna, porque el enemigo usa hasta la Navidad, ya en el sistema del mundo creado una Navidad cultural que tiene su vestimenta, su iluminación, su decoración, sus comidas, sus canciones, todo lo que usted quiera, sin Cristo. Y ver esa felicidad superficial en ciertas personas que no tienen a Cristo puede como anestesiarnos, puede hacernos ciegos a la necesidad de esas almas de realmente gozarse en el Salvador que nació, derramó su sangre, murió, resucitó y ascendió por ellos. David Barceló, en un sermón sobre consejería, dijo que él prefiere ver a una persona afligida irse al cielo que a una persona feliz irse al infierno. Y lo digo por ese tema, que en Navidad hay una felicidad superficial, pero Dios quiere que veamos más allá. Si las personas no están en Cristo, están listos para ser juzgados. Vimos en Juan 3 en los estudios bíblicos, ya han sido condenados, es una condición que ya está condenada. Y yo quisiera que usted en este momento piense en esas personas que usted ama, que sabe que no conocen al Señor, que medite en ellos un momento, que enfoque sus afectos en esas personas. Y quiero que se goce conmigo, aunque es como triste, pero que a la vez nos gocemos. En este momento estamos en la ventana de oportunidad diseñada por Dios en su plan de salvación para que podamos llevar el mensaje. O sea, quiero producir sentido de urgencia. Gloria a Dios, estamos en esa ventana. Estamos en la oportunidad de comunicar a otros la vida de Cristo, la que Él nos ha regalado. Y esto es algo bonito, es algo que he meditado en diferentes momentos en la vida y también preparando esta prédica. Yo recuerdo momentos en que yo estaba con Anita pensando en tomar la decisión si teníamos hijos. Saber que en ese momento se lo pedíamos al Señor y poder verlos ahora, ver que tienen vida, ver que están aquí cantando con nosotros, adorando a Dios, ver que tenemos comunión con ellos y pensar qué increíble que es el Dios que da vida. Pero hay un día en que se va a cerrar la puerta para quienes en este momento no tienen vida. Pienso también, una vez estaba almorzando con Nayib y estaba como tratando de animarlo a que empezara con un estudio bíblico que ya el Señor le había puesto en el corazón. Y oramos por eso. Y hace unas semanas me contó, cuando le pregunté por el estudio bíblico, y me dice: Dani, yo creo que ya ha habido conversiones. La manera en que hablan, las cosas que dicen, cómo han entendido la palabra. Y eso a mí me conmueve el corazón de pensar cómo en ese momento estábamos rogándole al Señor. Y ahora estas personas son hermanos nuestros por siempre. Van a adorar con nosotros al Cordero por siempre. Estamos en el tiempo de oportunidad. Hoy es el día de la salvación. 2 Corintios 6:2. Hay un gran siervo de Dios llamado John Knox, que principalmente se le recuerda porque en una oración apasionada, porque él quería ver Escocia lleno del Evangelio, vidas transformadas por Cristo, en una oración apasionada, él le dijo a Dios: dame a Escocia o me muero. Yo no sé qué tanto a usted le mueve el corazón de compasión los perdidos, en especial las personas cercanas a usted. No sé si usted le oraría a Dios de esa manera, o todavía más como el apóstol Pablo cuando dijo que él mismo sería anatema para que sus hermanos en la carne, los judíos, se les quitara la ceguera y reconocieran a Cristo. No sé si sus afectos
y su deseo de que el Cordero sea glorificado en todo corazón, lo puede mover a una oración así, pero creo que el Señor, el Espíritu, nos mueve a orar de esa manera. Y el texto de hoy no nos habla de oración, otros textos de Apocalipsis sí, pero en esta guerra también la oración es poderosa. Una mujer que se oponía al ministerio de John Knox en Escocia una vez dijo: le tengo más miedo a las oraciones de John Knox que a todos los ejércitos de Europa reunidos. Usted está orando por la salvación de las personas. Si descubrimos mañana, esta frase la escuché una vez, si descubriéramos mañana de que Dios había determinado responder con sí a todas nuestras peticiones de ayer, ¿cuántas personas más salvadas habría hoy? ¿Por qué estamos orando, hermanos? Ayer en la reunión de oración no se conectó nadie, es la primera vez que ocurre, solo don Jorge que iba a dirigir. Hermanos, ¿cómo estamos invirtiendo nuestro tiempo? Al final no va a quedar nada. Yo no los acuso. El enemigo es el que es acusador. Yo no estoy diciendo esto para acusarlos. Es todo lo contrario, es un ánimo pastoral, amoroso. Estamos a tiempo. El Señor quiere que crezcamos. Yo como pastor tengo que crecer en oración. Y ayer lo confesé delante de ellos. En evangelismo también. Este mes que nos queda es precioso para alcanzar a los que no conocen a Cristo. Y es lo importante para la eternidad. No nos conformemos con tiempos lindos, navideños, en que ni siquiera sale a relucir Cristo. Amemos realmente a las personas, guiémoslas al Salvador, que todo tiempo invertido sea intencional y algo contribuya en esa dirección, en edificar una relación, en generar confianza, en explícitamente presentar el Evangelio. Dios nos llama hoy a que vivamos victoriosamente testificando. Él quiere que seamos los instrumentos para que personas lleguen a ser ciudadanos gozosos del cielo con nosotros, donde ni Satanás ni sus tinieblas pueden tener poder alguno y donde no llega al alcance de ese depredador de almas. Dios quiere usarnos como instrumento para que las personas lleguen ahí. Y tal vez mi tono no suena mucho en ese sentido, pero realmente les digo, hermanos, mucho ánimo, porque la palabra dice que somos más que victoriosos por medio de aquel que nos amó. La palabra de Dios va a lograr todo lo que Dios dispuso que va a lograr, nunca va a regresar vacía. Prediquémosla. Apliquemos lo que vimos hoy, cuando más haya intimidación, cuando pensemos que no es la oportunidad, cuando pensamos que no es el momento, cuando hay ataque, cuando nos quieren amedrentar, más bien ahí levantamos la voz y sabemos que es como donde más se manifiesta el poder de Cristo, porque estamos muriendo a nosotros mismos, estamos siendo como Él. Si hasta el enemigo sabe, y lo vimos en versículo 12, si hasta el enemigo sabe que tiene las horas contadas, que está derrotado, cuanto más nosotros, llenos de gozos en el Señor, vamos a anunciar el Evangelio, porque sabemos que a sus escogidos van a responder con fe y van a pasar a formar parte de nuestra familia para siempre. Así que los animo a que muramos cada día victoriosamente, testificando de ese Cordero inmolado y su sangre preciosa, que es la que nos ha dado vida, propósito y toda bendición espiritual que tenemos en Cristo Jesús. Oremos. Gracias, Padre, por tu Hijo, porque de tal manera nos amaste que lo diste. Vino al mundo, vivió perfecta justicia, vivió sin pecado en medio de tentaciones que nosotros ni nos imaginamos, y derramó su sangre por nosotros.
Gracias por eso, Señor, porque nuestras mentes no podrán llegar a comprender la magnitud del poder de la cruz, pero sí lo experimentamos, Señor, y ya es una realidad en nosotros porque tenemos la vida de Cristo en nosotros. Gracias porque somos más que vencedores. Gracias porque estamos en un tiempo de oportunidad para hacer manifiesta esa victoria, evidenciando que nos identificamos con Cristo en su muerte. Padre, te ruego que nos llenes de valor para que no nos enfoquemos en nosotros mismos en esta Navidad, en estos días que vienen, sino para que estemos rogándote continuamente por la salvación de quienes no te conocen, Señor, porque no queremos jactarnos del futuro, no sabemos cuándo termina la ventana de oportunidad y queremos que los tuyos te conozcan cuanto antes, Señor, y sean victoriosos también y estén también entonando ese himno glorioso que tú inspiraste a mitad de Apocalipsis acerca del reino, el poder y la autoridad de Cristo. Ayúdanos a vivir para Él y como Él, dándote gloria, Señor. Produce conversiones este fin de año, Señor, de personas a nuestro alrededor. Te ruego que todos podamos tener ese corazón lleno del afecto y la misericordia de Cristo, rogándote, Dios, dame a esta persona o me muero. Queremos que te conozcan, Señor. Mueve nuestros corazones a afecto a ti, a que queremos que seas adorado por todo corazón y en toda lengua y nación. Que comuniquemos la palabra con fidelidad y que nuestra voluntad sea movida, Señor, para que si en esta prédica nos has movido a sentir algo, no se quede en un emocionalismo, sino que nuestra voluntad sea movida en compromiso a ser personas que nos disciplinamos para evangelizar, para compartir a Cristo, Señor. Reconocemos nuestra necesidad de crecer, Señor, pero sabemos que tenemos ese poder que se manifestó en la cruz para hacerlo. Cristo nos acompaña cuando testificamos hasta todo el mundo. Gracias por tu presencia, por tu poder que se manifiesta en nosotros. Gracias por tu inmensa misericordia y gracia, Padre, y acompáñanos en el evangelismo porque queremos ver vidas nuevas en Cristo este fin de año, Iglesia La Gracia. Te lo pedimos en su nombre. Amén.